Buenas noches, mi nombre es María Posada y voy a hacer entrega al trabajo número 2 de, de la materia Imagen y Transparencia en la Gestión. Este trabajo va a estar dividido en dos partes: definición de los siguientes conceptos: gobernabilidad, gobernanza, descentralización y capital social, y la relación entre estos de manera positiva y negativa mediante las implicaciones. Cobertura educativa. En Peque y Valdivia, de manera negativa, y de positiva la Escuela de las Nubes en la India. Y el proyecto integral de Vigilar el Fuerte con sus pros y sus contras. Comencemos. Gobernabilidad. Según la definición de Antonio Camón, es un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de demandas sociales y la capacidad del sistema político, Estado-gobierno, para responderlas de manera legítima y eficaz. Y según el concepto de Jean-François Joly, gobernabilidad de la Colombia contemporánea obliga al mismo tiempo regir el territorio colombiano con normas centrales, aplicadas en una lógica vertical y sectorial, y gobernar unos territorios gracias a unas políticas públicas cuya lógica es horizontal y territorial. Eso es combinar centralismo y descentralización, gobierno del territorio y gobernancia de los territorios, practicar una descentralización controlada y vigilada. El estado actual se encuentra como en una muda, en un cambio de piel, porque es un estado paternalista y quiere ser un estado abierto, un estado relacional, un estado donde aplique la nueva gestión pública. Pero la teoría ya la empezó a llevar a cabo, la norma ya está, pero la cultura en los líderes, en la sociedad, todavía no es el reflejo de esa nueva gestión. Entonces el Estado está tratando de mudar de piel, y para eso llega la gobernanza. Según la definición de John Prats, la eficacia y la legitimidad del actuar público se fundamenta en la calidad de interacción entre los distintos niveles del gobierno y entre estos y las organizaciones empresariales y la sociedad civil. Y según la definición de Aguilar Villanueva, el proceso mediante el cual los actores de una sociedad definen sus objetivos y convivencia fundamentales y coyunturales, y las formas de coordinarse para realizarlos, su sentido de dirección y su capacidad de dirección. Cuando el Estado quiere mudar de piel y ve que, al ser un Estado paternalista, que todo lo quiere dar, pero tiene muy pocos recursos, debe recurrir a una figura que es la descentralización. ¿Por qué? Porque un municipio, desde el control de pequeños territorios, desde menos sujetos y desde menos necesidades, desde ahí se puede satisfacer más necesidades, y a mayor escala se puede llegar a cumplir la gobernabilidad y el por qué nace el Estado. Entonces, para poder estos nuevos líderes, estos gerentes públicos, ejecutar de manera correcta la gobernanza, recurren a una figura que es la descentralización. Y según la Corte Constitucional, es la forma de organización administrativa propia de los estados de forma unitaria, que atenúa la centralización, permitiendo la transferencia de competencias a organismos distintos del poder central, que adquieren autonomía en la gestión de las respectivas funciones. No obstante, esta transferencia no implica la ruptura total del vínculo entre el poder central y la entidad descentralizada, sino que en aras de garantizar el principio de coordinación que gobierna la función administrativa, dicho vínculo permanece vigente a través del llamado control de tutela, exigente en nuestra organización administrativa respecto de los entes funcionales descentralizados. Aquí pasamos al último concepto, que es el capital social. Según Hannifan, vida que tiende a hacer que esas sustancias tangibles, bienes raíces, propiedades personales, dinero en efectivo, cuenten para la mayoría de la gente en la vida cotidiana. Es decir, la buena voluntad, el compañerismo, la empatía y las relaciones sociales entre individuos y familias que forman una unidad social, la comunidad rural, cuyo centro lógico es, en la mayoría parte de los casos, la escuela. Coleman define el capital social por su función. El capital social no es una entidad individual, sino una variedad de entidades diferentes que tienen dos características en común. Todas están formadas por algún aspecto de una estructura social y facilitan ciertas acciones de individuos que hayan dentro de la estructura, a diferencia de otras formas de capital. El capital social es inherente a la estructura de relaciones entre dos o más personas. No se aleja ni en los individuos ni en la puesta en marcha física de la producción.
Es la sociedad la que le demanda al Estado cuáles son sus necesidades. ¿Cuáles son? Es por medio de un mecanismo colectivo que puede exigirlas. Para mí el capital social es la base fundamental de la torta que muestro aquí para la transformación real del Estado. Mitad es gobernabilidad, gobernanza, descentralización y capital social. Pero el capital social es el que genera un movimiento en la gobernanza, exige realmente una descentralización y que se lleve a cabo la gobernabilidad. A partir de los siguientes ejemplos, mostraré cómo se puede relacionar estos conceptos de manera correcta para que haya un buen fluir y se dé inicio a un estado abierto. El primer ejemplo es la cobertura educativa en Antioquia, en los municipios de Peque y Valdivia. Si vemos aquí, en esta torta que cogí del plan de Fajardo, dice que la mayoría son escuelas rurales públicas del Estado. La educación es un derecho de la persona y es un servicio público obligatorio, el cual lo desempeñan el Estado, la sociedad y la familia. El Estado estaba muy preocupado por el nivel de desescolarización. Entonces llegó y dijo, listo, los municipios cojan la cobertura en la educación y ustedes van a velar porque los niños se escolaricen. Y por cada niño que esté dentro de la escuela, yo a usted le voy a pagar, ¿cierto? Pero entonces vamos a irnos al municipio de Peque. Peque es un municipio que se demora 6 horas para llegar a él y no tiene una entrada fija, o sea, no tiene turismo, tiene un nivel alto de minería. Y la cabecera municipal se divide por 4 esquinas, 4 calles principales, es un pueblo muy chiquito. Y lo que realmente lo hace grande son las veredas, a 4, 5, 6 días de camino. Y ahí es donde están los maestros. A esos maestros se les paga 800.000 pesos, pero aparte se les da para esa cobertura educativa casi 600.000 pesos, que incluye el mercado para alimentar a los niños una vez al día. Resulta que los niños que van a la escuela de mi profe Rubén solo comen esa vez que el profe les da comida. ¿Cómo se espera que el niño se eduque, aprenda con una alimentación? ¿Qué hizo el profe? El profe infló esa cobertura y dijo, yo no tengo 14 niños, yo tengo 24. Y así, con la plática que le entraba extra, le daba 3 comidas al niño para que él desarrollara las neuronas y se pudiera, y para que lo incentivara a que se quedara en el colegio y no se fuera a buscar la comida a otro lugar. El Estado, no pasó solo con Rubén, pasó con muchos profes, el Estado pilló eso y creó un programa que se llama el CIMAT y cada mes los profes tienen que ingresar los niños que están. ¿Dónde está ahí la gobernabilidad? La gobernabilidad dice, yo tengo unas necesidades, tengo unos fines, tengo unos derechos, voy a buscar la manera de satisfacerlos de manera correcta. Listo. Y llega la gobernanza y dice, entonces la gobernabilidad delega, entonces le delegó al municipio. Y llega la gobernanza y dice, para manejarlo de manera efectiva, va a crear una política pública que les dé dinero por cada niño que esté escolarizado, ¿cierto? ¿Qué pasa con el capital social? Queda ineficiente porque los profes no se quejaron, los profes no dijeron nada. En realidad la situación de violencia y de vulnerabilidad que hay es tan grande que uno a esa clase de municipios no les puede pedir que haya capital social, porque el miedo es tan enorme a que una palabra vale, vale igual que una muerte, que cualquier dicho contra el alcalde, la cabecera municipal, es una puerta hacia el otro lado. Entonces, ahí no hubo queja, no hubo demanda, no hubo necesidad y que es solo un reflejo de lo que ocurre. Valdivia, el otro ejemplo, uno de los municipios más aporreados. Palomar, una vereda. La primaria queda al lado izquierdo, Valdivia es camino para la costa, pasan tractomulas, seguramente usted ha ido a Valdivia y usted ve que pasan a mucha velocidad, Valdivia es lineal, no va a 120.
Los niños tienen que pasar diariamente esa carretera para el otro lado para ir al comedor. Han hecho acciones de tutela, han tratado de hacer acciones populares. Todas el municipio se las ha negado por falta de liquidez. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde queda el capital social? Valdivia también es uno de los lugares con mayor violencia en Antioquia. Tanto es que cada vez que va a haber un ataque paramilitar o guerrillero, el puente de Puerto Valdivia se cierra para que no haya comunicaciones y es un pueblo dominado por la violencia. Por eso me parece que la cobertura en estos casos fue negativa. ¿Yo qué hubiera dicho? Por ejemplo, en Peque le entregó la cobertura educativa a las minerías, que tengan una responsabilidad social y que ciertos dineros privados los destinen a la educación, porque muchos de los señores deben trabajar para ellos. Muchos de los campesinos deben trabajar para ellos. ¿Y yo qué haría con Valdivia? Valdivia es, no, por ejemplo, estos de los casos, no sé qué haría con Valdivia porque es una situación de extrema violencia. Y el caso positivo, la escuela de las nubes. La escuela de las nubes es una teoría, se puede ver en TED, de School in the Skies, y es, y es que el señor hace el intento de que sin educación, sin escuela, pone en ciertas partes computador, internet satelital. Entonces los niños, por el interés de aprender, aprendían por ahí. Entonces evitaba los dineros, evitaba un maestro, sino que era la curiosidad la que siempre incentivaba al niño a aprender. Tanto es que en una de de los lugares de India más pobres y sin internet y sin nada, puso en inglés, donde no hablaban solamente hindi, en inglés, biología molecular. Y a los 6 meses los niños sabían inglés y sabían biología molecular. Entonces, es como si el Estado se actúa de manera positiva, como dice, listo, yo voy a ponerle unos, yo voy a delegar a esta empresa que ponga unos computadores en este municipio y voy a poner otra empresa a que vigile y controle que esos computadores no se van a desgastar. Listo. Y hay unas personas que los van a supervisar. Y las personas deberían querer y aprender. Y cuando hayan aprendido, demandar más conocimiento, más computadores. Me parece ahí interesante el tema de la escuela de las nubes. Y el segundo caso es el proyecto integral de vigía del fuerte. Fajardo viajó a Villa del Fuerte, la gobernación de Fajardo viajó, hizo unas mesas de conciliación, las primeras etapas de políticas públicas del proyecto integral, pero ellos decían, las escuelas no tienen techo, las escuelas no tienen luz, las escuelas no tienen agua, no hay acueductos sanitarios en la zona. Por favor, queremos esto, démenlo, démenlo. Pardo tiene un interés muy grande en que esto sea su puerta para la presidencia o para algo más, no sé, y no los escuchó y les dio lo que vemos a la derecha, el parque educativo, que ya tiene gotas, ya se empezó a caer por la humedad y ya no está funcionando. Realmente, ¿cuál era la prioridad? Restablecer esta escuela, que es una de las escuelas principales de Vigía del Fuerte, o hacer una cosa totalmente nueva. ¿Qué pasa con la gobernabilidad ahí? No se ejecutó. ¿Qué pasa con la gobernanza? Se hizo de manera ineficiente. ¿Qué pasa con la descentralización? Vigía del Fuerte no tiene 8 millones para sostener este paquete educativo mensual. A él tampoco se le puede delegar esta clase de proyectos. ¿Qué pasa con el capital social? Se le gritó, solucionaron, no se le escuchó. Hay un cortocircuito entre el Estado y la sociedad. Sigue siendo el mismo problema que tiene el Estado paternalista para poder mudar con la nueva gestión pública, con el nuevo Estado. Y es que tiene que empezar a escuchar al pueblo y a los realmente necesitados. Muchas gracias, profe. Eh, Hasta la bibliografía.